Hola, gracias por pasar de vuelta por acá. Desde que compré el Test Bench me surgieron básicamente tres preguntas. La primera es, ¿qué tan bueno es el stock cooler que viene con los procesadores Ryzen? La segunda pregunta es si vale la pena comprarme un cooler. Y la tercera pregunta es, ¿qué diferencia de temperaturas hay? Ya sabes, quédate y míralo. Bueno, para seleccionar los coolers hice algunas encuestas por Facebook para saber qué coolers son los que ustedes están usando. Lo que hice fue seleccionar algunos coolers que vendrían a ser entre los más usados, con otros similares, con otros un poco inferiores. ¿Para qué? Para justamente saber qué tan bueno es, no solo contra uno que es mejor, sino también contra uno que es un poco más chico. Lo que tenemos que tener en cuenta es que para un APU, un 3400G o un procesador de 6 núcleos y 12 hilos, lo más recomendable sería usar un disipador de aire que tenga por lo menos 4 tubos de bronce o heat pipes. Estos son los competidores que vamos a tener. En este caso vamos a arrancar con el Verco 2 de Aerocool, que este es un disipador de aire con 2 tubos de bronce o heat pipes, que obviamente no espero que esté a la altura porque es para procesadores más chicos. Sin embargo, vamos a ver qué tan lejos estamos con un disipador de estos. El segundo que conseguí es este nuevo de Be Quiet, que es el Pure Rock Slim, que tiene 3 tubos o heat pipes para disipar el calor. Es bastante más chico, viene con un cooler de 8 centímetros y que Be Quiet dice tener un rendimiento muy bueno, mejor que los que vienen de stock de Ryzen. El que sigue es el Gamax GTE V2 de Deepcool. Este es uno que se usa bastante, en las encuestas ha salido bastante, que vienen de stock. Es un disipador con un ventilador o fan de 12 centímetros y con 4 heat pipes. Y por último, el otro que vamos a usar es uno que también salió bastante en las encuestas, y estoy hablando del Cooler Master Hyper 212. Pero que además tiene la particularidad de que hace 10 años que se fabrica y no evoluciona, sigue siendo el mismo. Este cooler dice ser bastante bueno hasta para procesadores de 8 núcleos y 16 hilos. Entonces, estos son los 4 contrincantes que van a ir contra el stock cooler de AMD. El otro tema que quiero resaltar en cuanto a la elección de los coolers es que están todos en el mismo rango de precios. Quiero aclarar que estos no son los coolers más grandes o más capaces, pero en este caso yo me estaba enfocando en coolers que van apuntados para este tipo de procesadores y que están todos en una misma gama de precios. Pero hablemos ahora de cómo van a ser las pruebas. Primero vamos a estar usando el software AIDA 64. Es un software, para los que no lo conocen, que estresa al 100% el CPU y también, en este caso que es un APU, la GPU, la placa de video integrada. Y vamos a estar usando este software para medir en un test de estrés cuáles son las temperaturas máximas a las que llegamos con cada uno de los coolers. Para que las pruebas sean parejas vamos a estar corriendo un test de 20 minutos 3 veces. Vamos a prender la máquina, correr el test, apagar la máquina 10 minutos y volver a repetir. La temperatura del cuarto está entre 17 y 18 grados. Cada uno de estos coolers viene con su propia pasta para aplicar, así que vamos a estar usando la pasta que viene por defecto para que tengamos una comparativa más real en cuanto a lo que ustedes pueden usar sacándolos cada uno de su caja. En cuanto a la PC va a estar cerrada. Además, vamos a estar usando el flujo de aire más común, que es con un ventilador o un fan adelante y otro atrás, otro trasero. Esto es justamente para generar una prueba que sea lo más parecida a lo que ustedes tienen en casa, lo que casi todos tenemos en casa, con el flujo de aire más común o típico o mínimo que vamos a tener en una PC. Y vamos a estar usando la PC de esta manera porque en otros canales veo que a veces hacen estas pruebas de temperatura en un test bench abierto, o sea, con el mother acá arriba y con el cooler al aire. Y al tener un test bench abierto, realmente los resultados que vamos a tener no van a ser tan similares a los que podemos tener en una PC cerrada. Por último, lo que vamos a estar haciendo es un test de estrés para el CPU y después vamos a estar haciendo otro para el GPU,
Pero bueno, empecemos. Para ustedes es la versión corta y editada. Para mí este test ya está llevando más de 20 horas. Ok, ahora pasemos a los resultados de la GPU. Ok, lo que tenemos en pantalla es la temperatura a la que le tenemos que ganar, que es con el stock cooler para la GPU con el que nos viene, que fue de 53,5 grados centígrados. Veamos cómo le fue al resto. Tenemos el Verco 2, que como era de esperar iba a rendir menos, nos dio 63 grados, mientras que el Be Quiet nos dio 53 y el Deep Cool y el Cooler Master nos dieron 46 grados. Que quizás de 53,5 grados a 46 no parece mucha la diferencia, pero una de las cosas que tenemos que hacer en estos casos es medir las diferencias en cuanto a porcentajes. Y si lo pasamos a porcentajes, ahí podemos ver que el Verco nos dio un 18% más de temperatura, mientras que el Deep Cool y el Cooler Master nos dieron 14% menos de temperatura. Y un 14% realmente ahí vemos que es significativo. Ok, ahora que ya cubrimos eso, vamos entonces sí a la frutilla del postre, que es lo que más nos interesa, que es la parte del CPU. También acá tenemos la temperatura que hay que destronar o a la que le tenemos que ganar, que es de 82,3 grados centígrados, que nos dio con el Stock Cooler. Y una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que este procesador, según las especificaciones de AMD, tiene una temperatura máxima de 95 grados. A partir de ahí va a ser thermal throttling y entonces va a bajar la frecuencia del procesador para bajar la temperatura. Veamos cómo le fue al resto. Bueno, el Verco 2 obviamente ya sabíamos que iba a tener menos performance, llegó casi al límite de 95, llegó a 91 grados. El Be Quiet nos dio 80 grados, no está mal, pero es bastante parecido al Stock Cooler. Yo pensé que iba a rendir un poquito mejor, que iba a bajar un poquito más la temperatura. El Cooler Master 212 nos dio 73 grados, mientras que el Deep Cool Gamax nos dio 72. De nuevo, acá lo importante, quizás la diferencia 10 grados no parece mucho, pero si lo medimos en porcentajes, podemos ver, fíjense, entre 72 y 73 grados, que es solamente un grado la diferencia, sin embargo en porcentajes es más. El Deep Cool Gamax bajó la temperatura 12,5%, mientras que el Cooler Master lo hizo 11,3%. El Vetro nos dio 11% más de temperatura y el Be Quiet un 3% menos. Entonces acá podemos ver obviamente que, aunque es solamente un grado, realmente el que gana acá es el Deep Cool Gamax. Bueno, acá tenemos todas las temperaturas juntas. Podemos ver acá, se hace más evidente que el Be Quiet es muy parecido al Stock Cooler. El Be Quiet es un muy buen cooler. Vemos que en el CPU bajó un poco más la temperatura en comparación que con el GPU. Y vemos que entre los dos más parecidos, que era el Deep Cool y el Cooler Master, las temperaturas son muy similares. En el GPU mantienen la misma temperatura y en el CPU un grado menos. Pero como vimos en porcentaje, es un poco más influyente ese grado. Y bueno, por último el Verco 2, que esperábamos que no tuviese una buena performance, pero era justamente para que ustedes comparen un cooler más chico qué diferencias va a tener. Y tengan en cuenta acá que estamos en temperaturas de 17 y 18 grados en la habitación. Entonces en verano seguramente va a llegar al thermal throttle. Ok, acá les quería mostrar por último una comparativa. Tenemos en naranja la frecuencia máxima a la que llegaron los procesadores. Este es un procesador que de frecuencia máxima es 4,2 GHz. Y en azul tenemos las revoluciones que tuvieron los ventiladores. Obviamente el Stock Cooler, el Aerocool y el Be Quiet tienen ventiladores más chicos, con lo cual van a tener más revoluciones. Pero bueno, un poco les quería mostrar acá la eficiencia que tienen los coolers. Entonces, fíjense que con el Deep Cool Gamax y con el Cooler Master fueron con los únicos que llegamos casi al tope máximo del boost del procesador. O sea, ¿esto qué quiere decir? Es importante porque nos muestra que pudimos sacarle el mayor jugo o la mayor performance, desempeño al procesador, llegando a la frecuencia máxima que tiene. Entonces, esto nos muestra que más allá de las temperaturas, es muy importante también la performance que le podemos sacar al procesador, porque si el procesador tiene la capacidad de llegar a 4,2 GHz, obviamente cuando estamos jugando o editando, lo estamos exigiendo, vamos a decir, queremos que llegue a lo máximo que se pueda. Y no solo eso, la eficiencia la vemos también en las revoluciones. Fueron los coolers, también son coolers más grandes, pero fueron los que menos revoluciones tuvieron. Sobre todo en el caso del Deep Cool, que acá nos muestra que tuvo muchas menos revoluciones que el Cooler Master y tuvo mejores
temperaturas. En ese mismo aspecto podemos ver que el stock cooler fue el menos eficiente porque fue el que tuvo más revoluciones, fue de los que menos frecuencia llegó a tener en el procesador y, sacando el Berco, el que mayor temperatura tuvo. Bueno, en conclusión, ¿quién es el ganador? Redoble de tambores, y el ganador de las pruebas es el Deepcool. Ahí tenemos el sello de certificación del canal y bueno, así nos quedó el podio. Primero el Deepcool Gamax fue el de mejores temperaturas, no por mucha diferencia, pero sí el de más eficiencia, seguido por el Cooler Master, que está muy ahí, muy a la par. En tercer lugar nos queda el Be Quiet, que estuvo muy parecido al de Stock Cooler, por eso ese queda en cuarto lugar. Y por último, obviamente, el Aerocool, que era lo que esperábamos que pasara. Bueno, entonces, para ir cerrando, vamos a ir respondiendo a las preguntas que nos hicimos al principio. Voy a empezar por la última, que era ¿qué diferencia de temperaturas hay? Eso ya lo vimos durante todo el video. Paso a la otra pregunta, que es ¿vale la pena comprarme un cooler? Yo acá lo que les voy a decir nuevamente es mídanlo por la diferencia en porcentajes. Si ustedes logran bajar un 10, 12, 14, 15%, ya es un muy buen número que en mi criterio justifica la compra de un cooler. Ya un 10% es un muy buen número en la bajada de temperatura. Paso a la última pregunta. ¿Qué tan bueno es el stock cooler que viene con los procesadores Ryzen? Bueno, después de todas estas pruebas y después de haberlo comparado con el Deepcool, que es muy parecido en performance, al ver que el de AMD tiene una performance similar, súper exigiéndolo como lo hicimos con estas pruebas, o sea, no van a tener muchos problemas, a menos que, bueno, obviamente estén por ahí en un lugar con mucha temperatura ambiente. Pero lo que yo les puedo decir como conclusión es que el cooler de AMD que viene por defecto es muy bueno. Realmente, si lo van a cambiar, cámbienlo por algo que tenga 4, 5 o 6 heat pipes. Así que bueno, ahí lo tienen. Esos son los resultados. Video largo, al menos para mí, pero fue muy divertido de hacer. Y bueno, en fin, digamos que son muy buenas opciones estos dos. Y son, en cuanto a performance, básicamente lo mismo. Y ustedes en sus casas, cuéntenme qué coolers usan. Pónganme abajo en los comentarios el cooler que tienen, el modelo. Y quizás podamos juntar 3 o 4 más para un segundo video y seguir con este versus, con esta batalla de coolers, a ver si encontramos la mejor opción en este rango de precios. Si querés saber más acerca de flujos de aire, temperaturas, no te pierdas el listado que aparece al final del video sugerido, y tampoco te pierdas otros videos que tengo en el canal con un montón de consejos útiles. Ahora sí, los dejo ir. Gracias por el tiempo que me dieron. A los de siempre, gracias por el aguante. A los nuevos, bienvenidos, gracias por haberse sumado. Y a los indecisos, como ya saben, no estén indecisos, suscríbanse, que en este canal siempre vamos a tratar de aprender algo. A todos, espero que el video les haya gustado, sobre todo que les haya servido, y los veo entonces en el próximo video.